3. Buenas tardes, estamos en el hogar de la familia de León Castillo y tenemos el gusto de hablar con el señor Humberto de León y lo vamos a entrevistar con unas preguntas. ¿Sabe qué significa el nombre de Matehuala? Bueno, conforme a las leyendas que se siguieron de padres a hijos de nuestros ancestros, se dice que el nombre de Matehuala quiere decir no vengas, y es un grito de guerra que pronunciaban los antiguos chichimecas, que eran los primeros habitantes de Matehuala. Estos antiguos chichimecas estaban divididos en dos familias, que eran las familias de los negritos y las familias de los guachichiles. Eran dos familias. Entonces, estas familias, cuando veían a los españoles andar alrededor de sus tierras, montados a caballo, les gritaban Matehuala, Matehuala, y decían, ¿qué querrá decir Matehuala? Ya después supimos que era no vengas, no vengas. Posteriormente, este grito de guerra Matehuala se ha transformado por la sociedad en una invitación que, en vez de que no vengas, decirles a todas las gentes que quieran venir a invertir de buena manera, vengan, Matehuala os recibe con los brazos abiertos. Y cuando son gente mala, les decimos Matehuala, Matehuala. Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta con Camila de León. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Matehuala? Uy, se puede decir que toda la vida. Aquí nací. Su servidor nació en la calle 16 de septiembre, número 23 de esta ciudad, cuando muchas calles estaban solo en tierra. Después estas calles fueron empedradas y después pavimentadas, pero a través del tiempo todas las calles de alrededor de Matehuala estaban en tierra. Así es que tenemos toda la vida viviendo en Matehuala, excepto cuando nuestros estudios nos llevaron a San Luis Potosí a estudiar la carrera de abogacía. Pasaremos con Mariana Carmona para la siguiente pregunta. ¿Sabe cuándo se fundó Matehuala? Bueno, ahí es donde existe una controversia. Si nos vamos a la historia verdadera, sin caer en egocentrismos, vamos a pensar que la razón lógica, la razón pura, nos indica que Matehuala fue creada mucho después de lo que después se indicó en los libros de Matehuala. Es decir, los libros de Matehuala indican que Matehuala fue fundada el 10 de junio de 1550. Sin embargo, si nos vamos a estudiar la historia del estado de San Luis Potosí, no es posible que Matehuala haya sido fundada después de que la ciudad de San Luis Potosí fue fundada. San Luis Potosí fue fundada en, no tengo exactamente la fecha, pero se las dejo a ustedes que la vean, y van a encontrar que fue fundada después de los 1550, lo cual es una mentira de que se diga que Matehuala fue fundada en 1550, porque venían descubriendo los españoles, venían fundando ciudades, por así decirlo, a través de todo el camino que ellos emprendían desde la Ciudad de México. Llegaron a Querétaro, llegaron a Zacatecas, llegaron a San Luis Potosí, Zacatecas, después en Zacatecas siguieron para el norte. Entonces aquí pasaron fundando Matehuala, yo creo que en 1590, que puede ser la verdadera fecha en que fue fundada, y eso ojalá y los maestros de ustedes se los dejen a investigar, porque estamos en una equivocación. Matehuala no pudo ser fundada antes que Charcas.
Charcas fue antecesor de Matehuala en la fundación, así es que tengan en consideración eso. Vamos con Jesús Díaz. ¿Podría decirnos cuáles son los monumentos históricos de Matehuala o los más antiguos que recuerda? Bueno, los monumentos históricos de Matehuala, propiamente dichos, son el asta a la bandera nacional que se encuentra frente al sitio Hidalgo. Después tenemos un monumento que se encuentra en el Ojo de Agua, que también es muy antiguo. Después tenemos una banca que podemos llamarle que es un monumento histórico para Matehuala, que es una banca que se encuentra aquí en la Plaza de Armas, que fue donada por los libaneses que se encontraban como pobladores de Matehuala. Después tenemos un monumento en el Parque Álvaro Obregón, que fue fundada por los sindicatos obreros en honor a los mártires de Chicago. Y si vamos a considerar monumento nuestra gloriosa nave, pues qué mejor que el más grande monumento que hay en Matehuala, la nave, famoso santuario. Así es que esos son los Con más o menos. Loredo. ¿Podría decirnos alguna leyenda o cuento que sepa de Matehuala? La leyenda de Matehuala. Uy, está lleno. Matehuala está lleno de leyendas. Se dice que también tuvo su Llorona. También se dice que la Llorona pasaba por las calles de Matehuala antes de que estuviera empedrado o estuviera pavimentadas las calles. Matehuala no tenía luz. Matehuala tuvo luz hasta 1946. Así es que imagínense, todo el siglo pasado, ya a las 7 de la noche, no había quien anduviera en las calles de Matehuala porque estaban a oscuras completamente. Y por eso se dice que la Llorona se aparecía en las calles de Matehuala a las 12 de la noche, gritando. ¿Sí saben la leyenda de la Llorona? Sí. La Llorona ahogó a sus hijos, según la leyenda, porque no tenía que darles de comer, porque no había comida, se batallaba mucho y por no verlos sufrir de hambre, se dice que los ahogó. Y luego se arrepintió y no podía morirse y Dios la castigó permitiéndole que no se pudiera morir, que anduviera penando y gritando: ¡ay, mis hijos! Pero pues ya era imposible. Pero es una leyenda que a través de la historia se confirma que no pudo haber sido cierto. Es una leyenda. Les toca investigar qué quiere decir leyenda, las leyendas de Matehuala, ¿verdad? ¿Qué es lo más antiguo que recuerda de Matehuala? ¿Perdón? Lo más antiguo. Lo más antiguo que recuerdo de Matehuala, bueno, aquí había una fábrica que se llamaba la minera Azarco. Era una fábrica donde se trataban los minerales que se sacaban de Matehuala. Es eminentemente minera. Entonces sacaban los antiguos pobladores de Matehuala, los campesinos sobre todo, los gambusinos, sacaban unas piedras que tenían mineral, tenían oro o plata o cobre o bronce, y las trataban esas piedras para extraerles los metales y quedaba la pura piedra.
¿Sí me explico? Entonces ellos los trataban y entonces antes lo hacían a mano ellos. Luego se vino la fábrica, la Azarco, la Minera México, y puso aquí una fábrica, una industria. Entonces para eso hizo unas torres donde se quemaban todos los metales. Son unas torres grandísimas. Y eso se hizo en 1876. Luego, en 1900, ya en el siglo pasado, en 1900, me parece que sin acordarme de la fecha exacta, como en 1945, si mal no recuerdo, se dice que debido a la presión que tenían con sus trabajadores, esa industria cerró y tumbó aquellos galemes o galeros que se habían hecho como chimeneas donde salía el vapor de todo lo que quemaban. Consecuentemente, eso quedó para la historia de Matehuala. También los invito a que investiguen quién tiene esas fotografías de cuando fue destruido esos hornos que tenían en esas fábricas. Espero me hayan comprendido. ¿Cómo era la comunicación en Matehuala? La comunicación era, cuando hubo comunicación, en primer lugar la comunicación fue por palomas mensajeras. No había ni tren, no había ni autobuses donde mandar las cartas. Consecuentemente se hizo por palomas mensajeras. Después, ya cuando empezaron a inventarse los automóviles, ya se mandaban las cartas por los caminos rudimentarios que había en aquel entonces. Entonces una carta duraba para llegar hasta 10 días, 12 días o un mes. Fíjense qué difícil era comunicarse. Posteriormente ya hubo el correo, luego hubo el telégrafo y luego pues ya tenemos los medios modernos de comunicación, el teléfono, la internet, todo. ¿Usted sabe cuáles fueron las primeras 3 iglesias de Matehuala? Las primeras 3 iglesias, bueno, ahí donde la nave está siendo construida había una iglesia antes, no me consta, sin embargo lo he leído, ¿verdad? Lo he leído y se dice que fue la primera iglesia que se fundó en Matehuala, estuvo en el Ojo de Agua. Eso que no se les olvide. Después se fundó una iglesia pequeña, ahí donde está la nave, la que fue destruida y se levantó la iglesia, la nave. Posteriormente el Santo Niño o San Salvador, cualquiera de esos son las iglesias. ¿Y usted cómo llegó a obtener tanta información sobre Matehuala? A través de los libros que nos ha llegado, hemos tenido la oportunidad de allegarnos y hemos tenido la curiosidad de guardarlos. Sin embargo, muchas cosas se nos olvidan y les soy sincero, en este momento me agarraron desprevenido, pero yo les prometo estudiar más a fondo la historia de Matehuala para otra ocasión. Bueno, gracias por ayudarnos en nuestro trabajo de entrevista. Sí, yo los exhorto, los invito para que sigan investigando todo lo correspondiente a Matehuala, pero sobre los libros y que no se les olvide como a mí. Muchas gracias. Ok. Muchas Los gracias. felicito. Gracias.